Bueno, vamos a comenzar con el ejercicio 18, cuyo enunciado dice: una organización tiene 30 empleados, de los cuales se necesita realizar a través de un menú de opciones lo que se detalla a continuación. A. Ingresar los siguientes datos de cada empleado. Legajo debe comenzar en 1 y ser autoincremental. Utilizar el índice. Nombre no debe superar los 30 caracteres. Sector debe ser A, B o C. Sueldo debe ser mayor a 99.999 y menor a 1.000.000. B. Calcular y mostrar el menor y mayor salario. C. Realizar dos listados, uno de los empleados que perciben el salario mínimo y otro de los que cobran el salario máximo. D. Realizar un listado de los empleados que no perciben el salario mínimo y tampoco el máximo. E. Salir. Bueno, ya vemos que tenemos que trabajar un menú de opciones. En este caso las opciones, a diferencia del ejercicio anterior, las opciones son del tipo carácter, letras, opción A, opción B, opción C, opción D y opción E. La opción E nos dice que vamos a salir con esa opción, con lo cual, cuando nosotros declaramos en nuestras variables y hacemos un do y el while, va a tener la opción diferente de E. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que salir con E. Si nosotros decimos E es diferente de falso, sale y termina el programa. Entonces, con E vamos a salir. Ahora bien, el ítem A es similar al primer ítem del ejercicio 17, con lo cual es ingreso y validación de datos, y son exactamente los mismos datos, los mismos ingresos y las mismas validaciones, con lo cual vamos a pasar directamente a explicar el caso B, el caso C, el caso D, y bueno, y el salir es el caso salir, lógicamente. Ahora vamos a comenzar con el caso B, donde dice calcular y mostrar el menor y mayor salario. Así que venimos acá, caso B. Y lo que hacemos en el caso B, primero entender que el vector de los salarios o de los sueldos, en este caso el vector se llama sueldo, el vector ya está cargado. Se cargó en el caso A, donde hubo carga y validación de datos. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a aplicar acá el algoritmo de máximos y mínimos, donde vamos a hacer un for para recorrer todos los elementos que tiene el vector sueldo. Recordemos cómo funciona for. Inicializamos en 0, y vale 0, 0 es menor a cantidad, bueno, cantidad que es, hay un define, cantidad es 30, con lo cual vuelvo aquí nuevamente. 0 es menor a 30 verdadero. Inicialmente la primera vez se van a ejecutar estas dos partes de for, y esto es verdadero, con lo cual comenzamos acá. Si I es igual a 0, que la primera vez el valor de I va a ser 0, entonces el primer elemento, sueldo índice 0, índice I acá, I es 0, sueldo índice 0, recordemos que los vectores siempre comienzan con su primer elemento en 0, ese sueldo será mínimo y también ese sueldo será máximo porque es el único sueldo que tenemos y no tenemos contra qué otro sueldo comparar. Bueno, acá pregunta, si sueldo índice I es mayor a máximo, bueno, no va a ser el caso la primera vez, y también pregunta acá si sueldo índice I es menor a mínimo, tampoco va a ser la primera vez porque van a ser iguales. Ahora llegamos a la llave de for vuelve a iterar acá, y que valía 0, se le va a sumar 1 a 0, vale 1, ahora I vale 1, se asigna 1, 1 es menor a 30 verdadero, y acá pregunta, I es igual a 0, bueno, esto es falso porque ahora I vale 1, entonces acá sí tenemos contra qué comparar. Entonces el nuevo sueldo, índice 1, es mayor a máximo, si esto se cumple tenemos un nuevo máximo. Y el sueldo del índice 1, sueldo de I, es menor a mínimo, si esto se cumple tenemos un nuevo mínimo, y ese nuevo mínimo lo vamos a guardar acá. Es decir, tendremos un nuevo máximo o un nuevo mínimo, o no, pero en el caso que se cumpla alguno de esos if, cuando se va recorriendo el vector de sueldos, vamos a ir teniendo máximo y mínimo, y cuando termine el recorrido de for, entonces en la variable máximo y en la variable mínimo tendremos el sueldo máximo y el sueldo mínimo respectivamente. Bien, una vez que hicimos este recorrido con for y fuimos analizando, primero la primera vez para tener mínimo y máximo como el primer salario que aparece en el vector, luego preguntando si tenemos un nuevo máximo o si tenemos un nuevo mínimo, una vez que terminamos de hacer todo ese recorrido, estamos en condiciones de imprimir. Entonces acá decimos que el salario mínimo es variable mínimo y el salario máximo es variable máximo. Bien, y hacemos el break. Recordemos que cada caso lo vamos rompiendo con la instrucción break. Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso C.
Vamos nuevamente al enunciado. El enunciado dice realizar dos listados. Uno de los empleados que perciben el salario mínimo y otro de los que cobran el salario máximo. Bueno, venimos acá. Lo primero que hacemos es un título donde ponemos listado de empleados que cobran el salario mínimo. Hacemos un for, nuevamente, similar al for que utilizamos recién, para recorrer el vector de los sueldos. Bueno, ¿y qué hacemos dentro de este for? Preguntamos si el sueldo índice I, recordemos cómo trabaja for, el valor de I va a ser 0 la primera vez, luego se va a ir incrementando hasta llegar a 29, porque cuando I valga 30, 30 no es mayor a 30, con lo cual la condición será falsa. Con lo cual acá vamos a preguntar por el sueldo 0, el sueldo 1, el sueldo 2, el sueldo 3, etcétera, 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 hasta el sueldo 29. Y vamos a ir comparando si el valor que tenemos en el vector es igual a mínimo. Si se cumple esta condición, lo que hacemos es imprimir los datos de ese empleado. Es decir, el legajo, el nombre, el sector y el sueldo. ¿Sí? Recordemos que legajo, nombre, sector y sueldo son vectores, con lo cual tenemos que trabajar el índice. Recordemos que el índice hace al registro. Tenemos un vector de legajos, un vector de nombres, un vector de sectores, un vector de sueldos, y el mismo índice para el legajo, para el nombre, para el sector y para el sueldo hace al registro. Es decir, trabajamos los vectores de manera paralela. Bien, luego ¿qué hacemos? Algo similar, miren, tenemos otro título antes del segundo for, porque el enunciado pide hacer dos listados. Ya resolvimos los que cobran el salario mínimo, y ahora vamos a hacer un printf acá para mostrar un título que diga listado de empleados que cobran el salario máximo. Nuevamente, trabajamos un for aquí, y lo que vamos a hacer es preguntar si el sueldo índice I es igual a máximo. Si esto se cumple, mostramos los datos. Y acá, fíjense que en este printf del mínimo lo hicimos en una sola línea, en una sola instrucción, y en estos printf que tenemos para mostrar los datos de los empleados que cobran el salario máximo, lo hacemos en 4 printfs. Es lo mismo, lo pueden hacer de la manera que más simple, más fácil les resulte, ¿sí? Pero el resultado es exactamente el mismo. Lo podemos hacer en un solo printf donde tenemos 4 variables que van a ir reemplazando los formatos de tipo de dato, ¿sí? Legajo reemplazará porcentaje I, nombre reemplazará porcentaje S, sector reemplazará porcentaje C y sueldo reemplazará porcentaje .2f, o lo pueden hacer printf a printf, donde tenemos una única variable con su respectivo formato de dato. Cualquiera de las dos maneras es correcta y pueden trabajarlo de la manera que más les guste. Bueno, y lógicamente hacemos el break y rompemos el caso. Bueno, vamos a ver qué pasa con el caso D. El caso D dice realizar un listado de los empleados que no perciben salario mínimo y tampoco salario máximo. Un solo listado. Entonces, acá estamos en el caso D, hacemos un título, ¿sí? Lo imprimimos por pantalla, listado de empleados que no cobran el salario mínimo ni máximo. Nuevamente hacemos un for para recorrer el vector de los salarios, porque tenemos que ir analizando qué datos tenemos en cada elemento del vector sueldo. Y hacemos un if, y este if es un if compuesto. Fíjense que tenemos una condición aquí que dice si sueldo índice I es diferente a mínimo y sueldo índice I es diferente a máximo. Es decir, si el valor que tenemos en sueldo es distinto al valor que ya tenemos y sabemos, porque cuando aplicamos el algoritmo de máximos y mínimos determinamos cuál es el valor para el mínimo sueldo y cuál es el valor para el máximo sueldo. Entonces, si sueldo es diferente de mínimo y además sueldo es diferente de máximo, lo que hacemos es imprimir. Y acá imprimimos de la misma manera que habíamos impreso aquí. Como dije hace un ratito, también lo pueden hacer de esta manera. Eso queda a como prefieran hacer la impresión por pantalla. Luego hacemos break, rompemos el caso, y luego tenemos el caso de que salir, que hacemos un printf, fin del programa, break también, y no olvidemos default, ¿sí? Default por si ingresamos cualquier letra diferente de A, B, C, D o E, H, R, J, la que sea, entrará a default y se imprimirá este mensaje por pantalla, opción incorrecta. Recordemos que default no lleva a break, y bueno, y el while del do, donde dice que la opción es diferente. Siempre tenemos que trabajar, cuando tenemos menú de opciones, un do while o un while directamente acá, eso también como prefieran. El menú
switch, cada caso y al final de cada caso la instrucción break. Y con esto vamos finalizando el ejercicio, espero que se haya entendido.